Muy buena gente, ¿cómo están? Quien les habla es Lucas Ricci en un nuevo video y esta vez voy a hablar de My Hero Academia, una reseña, una crítica completa ya que recientemente leí el último tomo de la serie publicado en Argentina, el número 28, en Japón ya salió el 29, pero de todas formas casi estoy al día. Por eso estoy a la altura de hacer una opinión completa de la actualidad de esta serie que me gusta bastante pero tiene sus errores. Voy a hablar con algunos spoilers, así que si no están al día les recomiendo no ver el video. Con 28 tomos y creado por Kohei Horikoshi, My Hero Academia se publicó, si mal no recuerdo, en el año 2014 y a la actualidad la historia continúa. Aparentemente cerca de un clímax, pero no cerca del clímax final, así que podemos esperar que la serie tenga un par de años más. A mí me gusta mucho esta serie, como dije, me parece un shonen interesante, un shonen competente, al día en el tomo 28, el arco actual es muy bueno y no es que la historia se pone buena en el tomo 28, sino que la historia es muy buena desde el principio. Creo que los primeros 10 o 9 tomos son muy pero muy buenos. Y después la historia sí que tiene baches, como por ejemplo el arco del festival escolar, el segundo arco de entrenamiento del A contra el B y algunos otros momentos. Es cierto que la historia tiene momentos flojos, pero en general me parece una buena serie. Voy a dividir mi análisis en personajes, desarrollo y universo, lo peor y lo mejor. Vamos a empezar con los personajes. Los más importantes siempre son Deku, el protagonista, Bakugo y Todoroki, y los demás son como un gran secundario, ¿no? Para empezar, Deku me parece que no es un protagonista del todo interesante. El autor mismo ya lo dijo en una entrevista que se olvidó de Deku, se olvidó de hacerle un desarrollo o un trasfondo de personalidad demasiado concreto, por eso lo sobresaturó con poderes, porque no sabía de qué forma hacerlo un personaje interesante. En un principio Deku era muy llorón y es cierto que tuvo una evolución, todo el mundo dice Deku es un llorón, es un inútil, y en realidad al principio era como el gag del personaje, pero después, ya cerca del arco de Overhaul, que es una de las últimas veces que llora, se demuestra que llora porque tiene una impotencia emocional de la situación que está viviendo. Ahí cuando Todoroki le convida el soba y están hablando de el secreto que él no puede decir por la misión que es tan importante, y ahí empieza a llorar como de la emoción y de la impotencia y situación que lo rodea. Demuestra que ella no llora porque sí, sino que tiene un desarrollo emocional bastante más importante, pero en lo que es su personalidad sí que se quedó en un personaje plano y aburrido. Creo que la idea del autor era hacer algo estilo Naruto o estilo Gon, ¿no? Más bien un personaje en principio plano, pero que vaya disparando las historias de los demás personajes. Pero a medida que avanzó la historia, Deku fue disparando la historia de Todoroki, la historia de Lida, la historia de algunos otros, pero él se quedó vacío y la historia siguió avanzando, trascendiendo al protagonista sin darle importancia a Deku, y eso lo fue matando y lo fue volviendo un personaje bastante aburrido. Por eso creo que todo el mundo lo critica, sin mencionar que es un personaje que está roto. A partir del tomo 22 el autor le injertó todos estos 7 poderes nuevos más allá de la super fuerza, que no está sacado de la galera. Eso el autor lo planteó desde el principio, que el One for All es un poder que se cultiva y se pasa, o sea que se junta y se pasa al otro usuario. Entonces tiene cierta lógica que Deku puede usar los poderes de los anteriores portadores, pero al mismo tiempo a el Might no los usaba, y hay bastantes cosas que no están explicadas. Entonces nos queda la duda de realmente cómo funciona este poder, y nos queda la duda entonces de cómo es la ejecución de este poder, y además que eso no hace interesante a Deku, ya que en cualquier momento saca un poder nuevo cuando esté en un aprieto. Entonces lo hace un personaje bastante aburrido de ver. El segundo más importante, su contraparte y su rival, Bakugo, es un personaje que a mí me interesa, me gusta, me agrada sus poderes, su personalidad, su diseño, pero realmente es agotador que el personaje está siempre enojado y siempre está gritándole a los demás. No sé por qué, inclusive después de la pelea con Deku, ya que supuestamente se reconcilian y empiezan a ayudarse, no entiendo por qué sigue gritándole a los demás, y no entiendo por qué sigue siendo un personaje tan irritable. Realmente me parece que es un personaje que merece un trasfondo y que lo necesita urgente, porque a pesar de ser tan popular es un personaje que en retrospectiva está muy mal construido. Realmente me parece que es un personaje que necesita un trasfondo urgente que justifique su mal humor, o algo que lo cambie, que realmente le dé una razón para ser así, o que muestre una personalidad y un crecimiento mucho más evolucionado y más maduro, porque ya es muy molesto su situación. El otro protagonista, o de los más importantes, es Todoroki, que es el hijo de Endeavor, que realmente es un personaje que murió realmente después de que Deku
lo ayudó con su pelea a usar el fuego en las primeras temporadas. Después el personaje nunca más tuvo protagonismo, todo el tiempo está estancado con que no puede usar los poderes, con su relación con el padre, con su relación con su madre. O sea, está bien, es profundo, tuvo impacto, fue muy bueno al principio, pero después de eso el personaje se estancó, nunca volvió a tener esa agresividad que tenía al principio, nunca terminó de ser un personaje proactivo, es un personaje que se volvió muy aburrido. Y es una lástima porque era de los más interesantes. Realmente me parece un desperdicio total lo que hizo el autor con este personaje. Y me gustaría que en algún momento lo recupere, que vuelva a ser un personaje interesante, con personalidad, con actividad, con proactividad, para ser un personaje que tenga algo de protagonismo. Porque realmente el autor lo sigue poniendo en primera plana junto con los otros dos, pero nunca termina haciendo nada relevante. Entonces termina siendo otro elemento cansador de la historia. Después otro de los personajes que me gustaría resaltar de la última parte es Hawks, que es este héroe, creo que es el número 2 si mal no recuerdo. Es un personaje interesante, me gusta cómo él juega a ser espía en los malos. En la última saga es uno de los infiltrados en la Liga de Villanos y una de las piezas fundamentales del plan para detener esta invasión que planean los villanos. Me gusta un montón realmente Hawks. Su diseño principalmente me gusta, pero al mismo tiempo creo que es muy plano su actitud y su actividad como infiltrado. Lo veo muy artificial, como que nunca me llega la sensación de que realmente está en peligro siendo un infiltrado. Eso es realmente lo que me disgustó del último arco sobre él. Pero sí me gustó mucho su pelea y su relación con Twice, ya que supuestamente eran amigos y lo termina traicionando y matando. Eso fue espectacular. Eso fue uno de los puntos más altos del arco actual, o por lo menos del tomo 28. Fue muy bueno, realmente no me lo esperaba. Ese momento que se da vuelta es genial, estuvo muy bien orquestado. Después hay que hablar de los otros personajes que lastimosamente son desperdiciados, ¿no? Como Kaminari, Tokoyami, que nunca se mostró su entrenamiento con Hawks, Lida, que tiene su desarrollo al principio con la pelea con Stein, pero después nunca más se usa, Zero, Inasa, que es uno de los héroes que tiene el poder de controlar el viento, es uno de mis favoritos y jamás es usado, es muy desperdiciado. Y después obviamente típico de los shonen, los personajes femeninos muy mal utilizados. Ochako, Neji, Tsuyu, Momo, todos están muy mal utilizados y olvidados por darle más protagonismo a Deku, a Bakugou y a Todoroki, que realmente podrían habérsele dado más importancia cuando ellos tres están haciendo otra cosa o cuando los héroes están ocupados en algo. Sin embargo, son personajes que quedan totalmente olvidados y son elementos importantes de la historia. Se llama My Hero Academia, entonces tenemos que verlos a todos, no solo a los tres protagonistas. Y estos que en un principio parecían personajes interesantes se volvieron absolutamente irrelevantes. Es una lástima. Inclusive Tokoyami, que si bien tiene un poquito de protagonismo, nunca vimos su entrenamiento. Ahora pasemos a los villanos. La verdad que los villanos me agradan, es cierto que son buenos, me gusta la Liga de Villanos, o en la mayoría de ellos. Se centra su historia más que nada en el volumen 24, que es el tomo que el autor se tomó para empezar a desarrollarlos. El problema es que, claro, no aparecían los héroes y el público en Japón empezó a pedir que vuelvan los héroes. Entonces se rushió el desarrollo de los villanos y el autor realmente no tuvo la consistencia de mantener el ritmo de la historia que quería. O sea, si quería desarrollar a los villanos, que lo haga por completo, no que se quede a la mitad porque el público quería que muestren más a los héroes. Eso estuvo malísimo y se notó en el tomo 24, se notó que estuvo mal desarrollado los villanos. Por ejemplo, el Lagarto, Mr. Compress y algunas de las side stories estuvieron muy mal desarrolladas. La única que sí tuvo tiempo de desarrollarse bien fue la de Shigaraki, que fue muy buena. Me encantó su trasfondo, le dio una razón de ser como personaje, como villano, le dio consistencia, le dio solidez y lo hizo muy bueno. Realmente me encantó eso. Pero todo lo que pasó después con los otros villanos, con todos los otros de la liga, fue muy malo. Y ni hablar lo que pasa con lo de los seguidores de Destro y todo lo demás, que simplemente son un escalón para que la Liga de Villanos escale como más ultra super villanos. Eso realmente no tiene sentido, porque si bien me agradan la Liga de Villanos, creo que hay otros mejores construidos, como Overhaul, que también era un buen villano y se utilizó mal. Su batalla final fue mala y me hubiera gustado que tuviera un tipo de explosión y de clímax más alto, no que todo el tiempo se lleve toda la Liga de Villanos, todo el aporte, todo el hype se lo lleven ellos, porque no son tan buenos, terminan siendo un poquito planos como organización.
Creo que uno de los mejores personajes es Endeavor, y para mí los mejores personajes terminan siendo los personajes adultos, los del top 10, como por ejemplo Mirko, que es uno de los últimos elementos del último arco que hacen resaltar a la historia y que le dan emoción y que le dan realmente un buen sabor, porque ella junto a Fat Gum y con todos los que hacen la invasión y junto con Endeavor terminan siendo los más importantes y los que causan algún impacto en la historia, porque el resto, la verdad que la clase de 1A y sin contar los protagonistas, los secundarios, terminan haciendo nada. Ahora vamos al desarrollo y al universo. Para mí el universo de My Hero Academia está muy acotado y tiene un ritmo bastante atípico. Si bien es una serie que, como dije, me gusta, veo que se siente esta fluctuación entre momentos buenos y malos. Para mí lo que le falta a la serie es un anti-skill, lo que se conoce en la serie de Toaru Mojutsu no Index es como una especie de super policía que media entre la gente normal y los que tienen poderes, ¿no? Son como los que contienen a la gente con poderes, como una super policía, como digo. En el universo de My Hero Academia existe la policía y los héroes están subordinados a ellos, pero realmente creo que le falta una pata a esta historia, que es la de las personas normales o los que no son héroes. Vemos a los héroes, a los villanos, y falta la pata de la sociedad, que si bien aparece la sociedad como un personaje, es un actor que funciona en la historia, como por ejemplo cuando la sociedad reclama un nuevo héroe número 1, o cuando aparecen los niños que, influenciados por lo que ven en la tele, se creen más fuertes que los adultos y como que se descontrolan y se rebelan con la maestra en el acto de recupero de licencia de Bakugo y Todoroki. Falta una pata de la sociedad más humana, me parece a mí. Falta esta pata de la policía, como por ejemplo en My Hero Academia Illegals, que la policía es un actor muy importante. Me parece que acá también falta. Por eso me gustaría que hubiera un personaje así como es el grupo anti-skill en Index, que dieran un poco de equilibrio y que fueran tres partes más equitativas, porque creo que por lo menos para mí falta algo que equilibre un poco más la historia. Después, para mí, como dije al principio, otro de los problemas es todo el tiempo que estén en la escuela. Eso causa que la historia parezca que no avanzara, porque cuando terminan los arcos, claro, vuelven al colegio y listo, ya está. O sea, todo vuelve a una semi-normalidad que, si bien los personajes tienen pequeñas evoluciones personales, todo sigue estando igual que antes y no se siente una sensación de que la historia avance. Otro de los problemas para mí es el de los dormitorios, que creo que eso empeoró todavía más esta sensación de que la historia no avanza, porque al final del día el universo se achica mucho más. Hubiera estado muy bueno que cada personaje desde su casa o en salida del fin de semana, qué sé yo, se fuera expandiendo de a poco el universo de cada personaje, pero todos encerrados en los dormitorios realmente no aporta absolutamente nada. El universo se queda muy chico, muy inexplorado. Y esto de que existan otras escuelas de héroes tampoco lo aprovecha el autor, porque lo usó una vez y nada más, y nunca más supimos de Shuketsu, que es la otra escuela, y ni de sus personajes. Otra cosa que veo mal en el desarrollo es los entrenamientos. Como digo, de nuevo todo ligado a la academia, que si bien entiendo que se llama My Hero Academia, que se trata justamente de la escuela, me gustaría que ya viéramos otra cosa, porque los entrenamientos son cada vez peores. Como dije al principio, el segundo enfrentamiento entre el A y el B, que es lo que va a pasar en la próxima temporada de anime, en la temporada 5, es muy malo, es realmente muy aburrido. Esas peleas son malísimas y los entrenamientos cada vez se vuelven peores. Lo mismo las pasantías que hacen con héroes. Ya se van repitiendo mucho este estilo de arcos, y el autor, si bien trata de hacerlo entretenido y diversificarlo cada vez, ya se siente que se estancó. Me parece que ya está demasiado gastado ese modelo, y que, no sé, que invente algo, una escuela de intercambio, otra cosa, pero que lo saque de ese escenario y que expanda el universo, porque ya se quedó muy chico para el desarrollo que lleva la historia. Ahora que ya conté más o menos mi opinión respecto al desarrollo de los personajes, vamos a ir a lo peor, que es para mí los puntos malos, para no hacer un video tan largo. Podría quedarme hablando 2 horas de esta serie. Lo peor para mí, como dije, es el desarrollo de los poderes de Deku. Es uno de los peores factores, porque no hacía falta romperlo tanto al personaje. Ya con sus poderes que tenía estaba bien, aunque le faltaba desarrollo en personalidad. El desarrollo de Bakugo, que jamás tuvo una razón para estar enojado como está, y que ya cansa ese estilo de personaje, ya cansa sus reacciones, tienen que tener algún tipo de evolución y no la tiene. Las peleas suelen ser muy cortas, eso es lo que me cansa bastante de la historia. La mejor pelea de Deku es la que tiene con este bigotón que estaba con la Brava en la última temporada. Es la pelea más larga que tiene y la mejor desarrollada, sin embargo es muy trascendental.
Las escalas de poder que varían muy convenientemente, realmente a veces parece una joda esto de las escalas de poderes, con Shigaraki en el último arco que tiene todos los poderes del Alforón. Digo, loco, ya le habías dado un power up en el volumen 24, cuando pelea contra la Liga de Destro y demás. ¿Para qué darle otro power up de nuevo controlando un montón de poderes? O sea, ya en la escala de Deku y de Shigaraki se van recontra el carajo, pero mal. O sea, no hacía falta darle 2 power-ups seguidos, y cuando en el último arco Deku y Bakugo se van solos con Endeavor para pelear con Shigaraki, ya demuestra que la escala de poder se fue al carajo y que todos los demás personajes están súper descartados. Es tipo Goku y Vegeta contra el mar, porque los demás ya no sirven y no aportan nada, entonces no tiene mucho sentido, se va muy al carajo la escala de poder. Eso está muy mal manejado, especialmente en el último tiempo. Otra de las cosas que no me gusta es, como ya dije, el abandono de los personajes secundarios. Tokoyami, Nasa, Kaminari, todas las clases 1A, incluso los que tuvieron un desarrollo mínimo ya fue al principio de la serie, entonces ya quedó viejo su desarrollo y necesitan una refrescada que el autor no les da. Lo mismo que los personajes femeninos como Chaco, que terminan absolutamente desperdiciados y mal utilizados. Y finalmente los villanos reciclables, que simplemente aparecen para que la liga de villanos se termine luciendo, y son villanos que parece que van a ser peores, parece que van a ser malos de verdad, y terminan siendo funcionales a Shigaraki y sus amigos, y eso cansa mucho porque uno quiere ver otro tipo de villano con otra ideología, como era Overhaul, que sí estaba bien hecho, pero terminó siendo también otro escalón más. Ahora lo mejor, porque si bien critiqué bastantes cosas, a mí me parece que la serie es muy buena, como dije, me gusta. Una de las cosas que me gusta es que es impredecible. Al principio no, al principio era un shonen común con el torneo de poder y demás, copiaba la estructura básica, pero ahora es bastante impredecible respecto a lo que va a pasar, excepto si el autor mete otro arco de entrenamiento o otro arco de pasantías que lo viene intercalando con arcos que son bastante más impredecibles. Otra de las cosas que me gusta es que los personajes tienen alma, son personajes con vida propia, son personajes muy característicos, con mucho carisma, con mucha personalidad, que brillan por sí solos, todos y cada uno, inclusive mal desarrollados. Son personajes que tienen mucha vida propia y que te caen muy bien, son muy agradables, especialmente todo lo de las clases 1A, los querés un montón, son personajes muy queribles, y eso no se logra ni con una buena historia, ni con un buen trasfondo, ni con una buena construcción, ni con un buen diseño, sino que simplemente es algo que pasa, esto de que los personajes tengan alma y que sean atractivos, y casi todos los personajes de esta serie realmente son así, y es lo que termina atrayendo tanto, creo yo. Otra de las cosas que me gusta es la construcción de los clímax. Creo que el autor construye bien los clímax finales, si bien no ejecuta bien las peleas o quizás no da el mejor cierre a los arcos. La construcción y los elementos que se juntan para crear escenas creo que están muy bien hechos en general, especialmente en los últimos arcos se va construyendo mejor esos momentos que decís, bueno, acá se pudre todo porque se juntaron todas las variantes para que haya una tormenta perfecta. Eso me parece que el autor lo junta bien, lo termina haciendo mal a veces, pero me parece que en el camino lo hace muy bien. Como dije, también los héroes adultos son los mejores. Endeavor en especial me encanta su historia de redención, su intento de volver a ser un héroe y al mismo tiempo padre, su cese de la lucha contra All Might, su lucha eterna de superar al número 1 que nunca pudo y ya se retiró. Es un héroe realmente muy interesante. Otra de las cosas buenas, claro está, eso es bastante obvio, el arte y el diseño de los personajes, eso realmente es muy bueno. Hirokoshi es un gran dibujante y un gran artista también en el tipo de paneles que hace en la serie, realmente eso es algo a destacar. Otra cosa para destacar es que es una serie para todas las edades, no es una serie para chicos o solamente para grandes. Tiene elementos para que los disfruten los más chicos, y creo que chicos de 10 años lo pueden ver perfectamente y entender la historia, y también tiene elementos para grandes. Entonces es una serie con una maleabilidad impresionante para que le guste a todo el público. Al mismo tiempo también es una suerte de defecto, a pesar de que es bueno porque lo consume todo el mundo y está muy bien pensado desde el lado del marketing. También es algo malo porque siempre se queda a la mitad, ¿no? Entre lo demasiado adulto y lo demasiado infantil. Pero bueno, tiene esa dualidad que a mí me parece interesante. Y finalmente, otra de las cosas buenas que me gustaría resaltar es la moraleja o el mensaje de la historia. No termina ni de ser la de los super amigos, ni tampoco un mensaje negativo o incoherente, sino que es algo así como esforzate siempre un poquito más, lo del plus ultra,
y vas a lograr lo que vos quieras. Entonces, en ese sentido, la moraleja me gusta también esto de la sociedad de héroes que no es del todo buena, sino que más bien es corrupta y trata de esconder abajo de la alfombra lo que no le gusta, que terminan resultando en lo que son los villanos, ¿no? Que no pueden expresarse o que no pueden demostrar o ser lo que son porque sus quirks son tendientes a ser malvados, como le pasó a Shinzo, ¿no? Que tiene el poder de lavar mentes y es como un poder de villano, entonces todo el mundo lo prejuzga. Entonces, en ese sentido, el mensaje que da a la sociedad es bastante interesante y el autor lo plantea bien, por lo menos ese punto. Así que bueno, creo que hablé un poquito de todo respecto a Boku no Hero, de los personajes, la historia, el desarrollo final. Más que nada no voy a hablar de las primeras temporadas ni de ocasiones viejas, pero más que nada estuve planteando y dando un poco los puntos de lo más interesante de la última parte de la historia, al menos para mí, lo bueno y lo malo. En resumen, me parece una historia bastante buena, bastante interesante, desvalorada, que en especial la última parte ahora volvió a tener ese brillo que había perdido por ser reciclado, por elementos malos, lo está volviendo a tener, si bien la escala de poder parece que se fue al carajo, el resto puede ser interesante, depende de cómo Hirokoshi maneje de acá en adelante los elementos que tiene. Así que bueno, estoy leyendo sus comentarios y nos veremos en un próximo video. Adiós.